Bienvenidos a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La guerra se desata en las profundidades del espacio. La humanidad está atrapada en un conflicto brutal. Con la coalición Cenari, una jerarquía despiadada de razas alienígenas guerreras que esclavizar mundos enteros durante una batalla en el planeta hostil Arachnar, el soldado terrestre Capitán Drake Thorne encuentra. Separándose de su escuadrón, su cápsula de escape se estrella en lo profundo de la jungla, un lugar repleto de criaturas mortales. El impacto hizo temblar los dientes de Drake cuando la cápsula de escape se estrelló contra una superficie rocosa, dejando una larga cicatriz. A través de la jungla las luces de advertencia bañaban el interior de carmesí mientras el humo se elevaba desde los circuitos en cortocircuito. La ventana agrietada, los árboles alienígenas con corteza roja y hojas violetas bloquearon la mayor parte de la luz del sol gemelo. Drake tosió. Sabor a cobre. Su armadura de combate había absorbido la mayor parte del impacto, pero la sangre goteaba de un corte sobre su ceja. El neuronal vinculado a su escuadrón se había quedado en silencio hacía horas, solo estático donde 12. Otras voces deberían ser informe de estado, graznó la IA del pod respondiendo con tonterías confusas antes de morir por completo. Drake soltó su arnés haciendo una mueca de dolor cuando el dolor le atravesó las costillas, probablemente agrietado, no roto. Había sobrevivido a cosas peores. El kit de emergencia contenía un metapack que presionó contra su frente el frío aguijón de la carne sintética sellando la herida. Comprobó su rifle de pulso. Todavía funciona, gracias a Dios, y lo aseguró sobre su espalda antes de recuperar la baliza de emergencia de debajo de su asiento. Procedimiento operativo estándar: activar la baliza, establecer un perímetro defensivo y esperar. Extracción simple, excepto que nada era simple en un Rocknar. La puerta de la cápsula se abrió con un silbido y aire húmedo con olores alienígenas lo golpearon. Dulce descomposición y algo afilado. Drake escaneó la jungla circundante. Plantas de aspecto peligroso se mecían con la brisa. Algo chirrió en lo alto, respondido por un bajo gruñido retumbante. No es exactamente un lugar de vacaciones, murmuró activando la baliza. Con su pulgar el pequeño dispositivo pulsaba con luz azul mientras transmitía su ubicación a cualquier nave terrestre dentro. Rango fue entonces cuando lo escuchó, el inconfundible zumbido de una espada de energía encendiéndose detrás de él. Drake hizo girar el rifle. Se levantó solo para congelarse cuando el cañón del arma presionó contra la garganta de una figura de piel azul que de alguna manera se materializó a sus espaldas. Era media cabeza más alta que él, su cuerpo musculoso estaba envuelto en una oscura armadura de combate. Armadura adornada con glifos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro era un estudio sorprendente de hermosos rasgos depredadores, pómulos altos y mandíbula fuerte y ojos como monedas de oro bruñido que lo miraban con frialdad. Cálculo: las crestas de cartílago formaban una armadura natural a lo largo de sus sienes y mandíbula, extendiéndose por su cuello hasta desaparecer debajo de su armadura. Esto no era nada común. Soldado, esta era una valquiria, una guerrera de élite de la coalición, el hombre del saco que los soldados humanos susurraban en sus barracones. Su espada de energía zumbaba a escasos centímetros de su garganta. Un pálido resplandor azul iluminaba la salvaje belleza de su rostro. Drake podía sentir el calor del arma contra su piel. Se contrajo y su cabeza se separó de sus hombros. Pero algo extraño sucedió en ese momento congelado. Guerrera Valkyrie, un ser entrenado desde su nacimiento para matar sin dudarlo. Pausa. Esos ojos dorados brillaron con algo que Drake no pudo identificar. No piedad, seguramente, tal vez curiosidad. Por primera vez en su vida dudó. Realar nunca había visto a un humano de cerca antes. Eran más pequeños que los de su especie. Este, de aspecto más suave, tenía los ojos de un guerrero, claros e inquebrantables, incluso con la muerte acechando su garganta. Su armadura de combate llevaba la insignia de un capitán de la tierra. El material estaba quemado y abollado por el uso reciente. Batalla, ya deberías estar muerto, dijo. Su voz tenía la ligera resonancia metálica común en su especie.
El implante de traducción debajo de su mandíbula convirtió su lengua materna en el idioma humano. Los ojos del humano. Se estrechó entonces. ¿Por qué sigo respirando? Una pregunta justa. Riolar no estaba del todo segura de la respuesta. Ella misma, sus órdenes habían sido explícitas: matar a cualquier humano que se encuentre en este sector. Fue lo que ella hizo. Sin cuestionamientos ni vacilaciones, durante más de 20 ciclos de servicio a la coalición. El código de los guerreros lo exigía. Sin embargo, su comunicador de muñeca sonó, rompiendo él. Manteniendo su espada en la garganta del humano, miró el mensaje que se desplazaba por la pequeña pantalla. Pantalla holográfica Unidad 7 eliminada. Brecha de laboratorio en el sector 8. Contención. Fallo: depredadores nativos expuestos al compuesto XR37. Protocolo de evacuación 7 promulgado. Todos. El personal restante termina los objetivos actuales y procede al punto de extracción Delta. Realar sintió una sensación desconocida. Una sensación ondulante recorrió su incertidumbre. Su unidad estaba muerta. El experimento. El laboratorio de armas biológicas se había visto comprometido, y si la fauna nativa había estado expuesta al compuesto XR37, un rugido distante resonó en la jungla, seguido por el sonido de árboles siendo arrancados de raíz. Lo que sea que haya hecho eso. El sonido era grande y se acercaba. Momento de decisión. Parece que dijo lentamente. Que ambos enfrentamos una muerte inminente si permanecemos aquí. La mirada del humano se dirigió hacia la dirección del rugido y luego. ¿De vuelta a ella estás proponiendo lo que creo que eres? Realar la desactivó. Espada de energía con un movimiento despectivo de su muñeca. Un arreglo temporal humano. Mi unidad está muerta, la tuya presumiblemente. Además, la jungla ahora está llena de depredadores mutados que nos cazarán a ambos. ¿Y por qué debería confiar en que no me matarás? En el momento en que me doy la vuelta, su labio se curva en una mueca que revela una mirada aguda. Canino, si quisiera que murieras no estaríamos teniendo esta conversación. Mi honor es no tan frágil como para necesitar recurrir a tales tácticas. Otro rugido más cerca ahora. El suelo tembló bajo sus pies. Sé que este planeta. Realar continuó. Tú lo haces. No. Hay un punto de extracción a 2 días de viaje al noreste. Podemos llegar juntos o morir separados. Tu elección, humano. La expresión del capitán se endureció. Mientras sopesaba sus opciones, que ambos sabían que eran muy limitadas, finalmente bajó su rifle. Capitán Drake, Fuerza de Defensa de la Tierra, Torne Realar Valkyrie Hunter Class. Ella hizo un gesto hacia la espesura. Deberíamos movernos ahora, como para enfatizar su punto. Una figura enorme se estrelló contra los árboles detrás de ellos. Una fusión de pesadilla de reptil e insecto. Su piel brillaba. Con sudor tóxico, múltiples mandíbulas chasqueando mientras ojos compuestos fijos en el potencial. Presa después de ti, Drake dijo levantando su rifle, y así comenzó su viaje por el infierno. El primer día puso a prueba una alianza frágil hasta su punto de ruptura. La jungla de Arachnar era letal incluso sin los depredadores mutados. Las plantas carnívoras atacaban a todo lo que pasaba demasiado cerca. En 2 ocasiones tuvieron que refugiarse bajo las rocas mientras caía lluvia ácida. Comiendo a través de la vegetación. Tu especie hizo esto, dijo Drake durante el segundo aguacero mientras observaba como una gota de ácido creó un agujero perfectamente circular a través de una hoja enorme. Convirtió un ecosistema duro pero equilibrado en esto. La expresión de Realar permaneció impasible. La coalición busca reformar mundos a nuestra imagen. No todos los experimentos tienen éxito. Reforma, ¿quieres decir conquistar y explotar? Sus ojos dorados brillaron. ¿Y qué hace la humanidad con los mundos que reclama? Planta flores y canta canciones de paz. Drake se quedó en silencio, sabiendo que había anotado un punto. La expansión de la humanidad no había siempre ha sido gentil tampoco. Aún así, había una diferencia entre establecer colonias y la minería a cielo abierto sistemática. Y la guerra biológica practicada por la coalición. Al mediodía llegaron a un río con aguas verde esmeralda que fluían sobre piedras negras. Seguimos este río arriba, Realar dijo escaneando la orilla. La cresta ofrece mejor visibilidad con menos escondites. Drake la estudió mientras ella
Planeado todo en ella era eficiente sin movimientos ni palabras desperdiciadas. Sin embargo, había algo debajo de eso. El exterior guerrero que la hizo perdonarle la vida. Tendremos que cruzar aquí, continuó. El agua es segura para tocar, pero tóxico si se ingiere. Drake asintió las damas. Primero la comisura de su boca se crispó. Casi una sonrisa, pero no del todo. Siempre un caballero, incluso con tu enemigo. Aliado temporal, corrigió. La primera vez que sonrió, un breve destello de dientes blancos transformó su rostro de simplemente llamativo a genuinamente hermoso. Como usted diga, capitán. Ella esperó dentro del río, el agua le llegaba a los muslos. Drake lo siguió con su rifle en la mano. Por encima de su cabeza la corriente era más fuerte de lo que parecía y los empujaba como manos invisibles. Estaban a mitad de camino. Al otro lado, cuando el agua estalló, una enorme criatura parecida a una anguila con múltiples mandíbulas surgió de las profundidades. ¡Corre! ¡Brillar! Gritaron. Trabajando juntos lucharon contra la criatura, su espada cortando su piel, su rifle proporcionándole cobertura. Fuego. El depredador herido se retiró bajo el agua cuando llegaron a la orilla opuesta y continuaron su viaje. Corrieron hasta agotarse, deteniéndose donde las rocas crearon un refugio natural contra el que Drake se desplomó. Uno. Mientras Realar permanecía vigilante escaneando sus alrededores. Podrías haber seguido corriendo, dijo Drake entre pechos. Llévame a esa cosa. Rial se giró hacia él con una expresión ilegible. Sí, ¿por qué no lo hiciste? Consideró esto cuidadosamente. El código del guerrero exige que se paguen las deudas. Me ayudaste a escapar. Ahora estoy a mano. Drake. Sospeché que había algo más que eso. En el ejército de la Tierra estamos entrenados para no dejar a nadie atrás, ni siquiera temporalmente. Aliados. Una extraña filosofía para la guerra, respondió, pero su tono carecía de su anterior filo. Al anochecer encontraron un puesto de investigación abandonado, medio recuperado por la jungla, sus puertas forzadas a abrirse por algo con tremendo poder. Fuerza. Dentro yacía evidencia de lo que le sucedió al equipo científico de la coalición. Podemos usar este lugar para pasar la noche, dijo ella. La puerta interior del laboratorio sigue intacta. La noche pasó en turnos incómodos. Durmiendo mientras el otro vigilaba. Cuando fue el turno de Ria de descansar, se sentó con su espalda contra una pared con una espada de energía a su alcance. ¿De verdad duermes alguna vez?, preguntó Drake. Las Valkyrie requieren descansamos menos que los humanos, respondió ella. Nuestros cuerpos son más eficientes. ¿Eficientes? Drake repitió. ¿Así es como te ves a ti mismo? ¿Una máquina diseñada para la guerra? Sus ojos dorados se fijaron en él. Es lo que fui criada para hacerlo. Eso no significa que sea todo lo que eres. Inclinó la cabeza estudiándolo con renovado interés. Tú no son lo que esperaba de un guerrero humano. Tú tampoco, admitió Drake. De un Bari, quiero decir. Al amanecer. Habían establecido una rutina cautelosa que se movía en patrones coordinados que maximizaban su cobertura sin intervención verbal. Comunicación era el tipo de trabajo en equipo que usualmente tomaba semanas desarrollar entre escuadrones humanos. Con Rial. Sintieron que su segunda oleada los llevó a un claro masivo, resultado de un bombardeo orbital que había transformado varios kilómetros cuadrados de selva en un cráter. Buques de guerra de la coalición. Había atacado un puesto avanzado humano sin dejar nada más que ruinas. Tendremos que cruzar expuestos. Realar dijo, no hay cobertura para eso. Al menos 2 kilómetros. Drake asintió con tristeza, lo que significa que cualquier cosa que nos esté cazando tendrá un línea de visión clara. Precisamente deberíamos esperar hasta el anochecer. Se retiraron a la árboles aprovechando el tiempo para descansar. Cuando la luz empezó a desvanecerse, Riar de repente se puso rígido. ¿Qué pasa?, susurró Drake. Alerta al instante. Ella lo jaló debajo de un tronco de árbol caído. Su cuerpo cubrió parcialmente su patrulla de la coalición, dijo. Susurró 5 guerreros de clase pesada. El pulso de Drake se aceleró. ¿Qué tan lejos? 30 metros. ¿Y cerrando nos están rastreando? ¿Podemos evitarlos? Su expresión era sombría. No. Si tienen una unidad rastreadora.
Dudó un momento y luego añadió, hay algo que debería saber, capitán. La formalidad de su rango que ella rara vez usaba alertó a Drake de que lo que fuera que estaba a punto de decir era significativo. Estoy escuchando, no soy simplemente una guerrera que rompió el protocolo. Ella dijo una vez fui una asesino de élite encargado de eliminar a aquellos que la casta gobernante consideraba amenazas y... ¿Te negaste? Me negué a ejecutar prisioneros desarmados por deporte, dijo. Con disgusto maté a 2 guardias, liberé a los prisioneros y huí mi antiguo mentor. El comandante Bakar dirige la casa personalmente. Luego luchamos juntos, Drake. Dijo simplemente. Realar parpadeó sorprendido. ¿Arriesgarías tu vida junto a un asesino de Valkyrie, junto a alguien que eligió la misericordia cuando hubiera sido más fácil seguir órdenes? Algo. Un cambio en su expresión, una suavidad alrededor de sus ojos, una ligera separación de sus labios. Pero antes de que pudiera responder, una voz áspera atravesó la creciente oscuridad hablando en el lenguaje gutural de él. La coalición Riolar tensó su mano moviéndose hacia su espada. Están aquí, susurró. 5 guerreros como pensé, y si Bakar los lidera, 5 figuras imponentes se movieron. A través de la maleza con gracia depredadora, el líder era más alto que los demás, su piel era de un azul más profundo con cicatrices rituales que cruzaban sus brazos expuestos, una masa cubría la mitad inferior de su rostro. Nos superan en número, murmuró Drake, necesitamos un plan. Los ojos de Realar brillaba. Esperan cazarnos. No esperan que los cacemos. Su plan original de usar el barranco fracasó. Cuando la patrulla trajo escáneres, en su lugar tomaron posición en una cresta con vista al cráter, que era defendible con líneas de visión claras. La alarma de proximidad vibró silenciosamente contra la muñeca de Drake. Los guerreros atacaron desde el flanco, exactamente donde Realar había predicho que Drake iría. Luchó eficientemente, derribando a 3 guerreros en rápida sucesión. Un silencio momentáneo cayó sobre él. Campo de batalla Bakar, gritó Realar. Muéstrate. Una risa profunda resonó desde él. Oscuridad aún. El niño impetuoso que entrené surgió como una pesadilla. Más alto y ancho que los demás, armadura adornada con trofeos de batalla, su máscara se retrajo revelando un rostro marcado con cicatrices rituales y ojos fríos y calculadores. El poderoso Realar luchando junto a las alimañas humanas, Bakar dijo con desprecio. Esperaba algo mejor, incluso de una traidora. Me enseñaste a sobrevivir a cualquier precio. Respondí, aprendí la lección demasiado bien. Bakar extendió su mano. Mata al humano. Realar regresa al redil, el arconte te concederá clemencia esta vez, Drake. ¿Tensa consideraría la oferta? Era su gente, su cultura. Su camino de regreso. Desde el exilio, Realar permaneció inmóvil. Luego se movió. Su espada destelló hacia Bakar. Mi respuesta, gruñó. Bakar la bloqueó con su bastón de doble hoja. Como esperaba. Siempre fuiste mi mayor decepción. Lucharon con precisión letal, sus armas eran una mancha azul. Energía, ninguno pudo obtener ventaja, conocían demasiado bien las técnicas del otro. Cuando Bakar le asestó un golpe castigador, el lado de Beothar disparó, el pulso golpeó el hombro de Bakar arrojando su golpe mortal. El comandante cargó hacia Drake con rabia. Realar se recuperó y se reincorporó a la lucha, cortando la espalda de Bakar herido y enfrentándose a 2 oponentes. Bakar se retiró hacia el borde del acantilado. La coalición no perdona. Te cazaremos hasta los confines de la galaxia. Entonces haremos que sea una persecución digna. Realar respondió. Bakar activó un detonador térmico y lo arrojó a sus pies. Tal vez, pero no vivirás para míralo, Drake gritó, lanzándose de verdad. La explosión atravesó él. La piedra del aire se quebró bajo ellos cuando fueron arrojados hacia atrás. A través del polvo, Drake vio a Bakar activar un sistema de vuelo. Con su armadura y salto del acantilado, la cresta comenzó a derrumbarse. Corrieron saltando sobre grietas cada vez más anchas a medida que la estructura cedía detrás de ellos. Llegaron a tierra firme justo cuando el último tramo de la cresta se desplomó en la oscuridad. Escapó, jadeó Drake mientras revisaba a Riar en busca de heridas.
Un profundo corte le atravesó el brazo. Volverá, dijo con gravedad. Con refuerzos, Drake le vendó la herida. Con una tira de su camisa entonces será mejor que no estemos aquí cuando regrese. Realar observó sus manos mientras trabajaba. Luchas bien para ser humano. Un gran elogio viniendo de ti. Drake logró un cansado. Sonríe, creo que podríamos sobrevivir a este infierno. Sus ojos dorados se encontraron con los de él y por él. Primera vez que hubo calidez en ellos, quizás contigo a mi lado, quizás ellos. Encontré un búnker abandonado cuando la noche caía en serio. Una reliquia olvidada del conflicto inicial que una vez había almacenado suministros, pero ahora solo contenía polvo y sombras. Sus muros reforzados y su única entrada lo hacían defendible y una puerta de seguridad funcional lo selló dentro. Drake evaluó su situación mientras Reale reaseguraba el perímetro. Su rifle había bajado al 18% de potencia, apenas suficiente para un tiroteo más. Su arma tenía 3 disparos restantes. La comida y el agua no eran preocupaciones inmediatas gracias al equipo de supervivencia de su grupo, pero no duraría más de otro día. El punto de extracción estaba todavía al menos a 12 horas de distancia a través del cráter destruido y a través de otro tramo de jungla. Con Makar cazándolos y depredadores mutados vagando libremente, las probabilidades no eran buenas. Realar regresó de su inspección, sus movimientos ligeramente rígidos por sus heridas. Estamos seguros por ahora. Informé que configuré alertas de proximidad. Drake asintió y señaló un pequeño botiquín que tenía. Dispuesto, siéntate, déjame revisar bien esa herida. Para su sorpresa, ella obedeció sin discusión, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a él. Drake retiró con cuidado el vendaje improvisado que revelaba una laceración profunda que habría incapacitado a un humano. En la realidad, parecía poco más que una inconveniencia. Tu fisiología es notable, comentó aplicando. Los soldados humanos antisépticos quedarían en shock por una herida como esta. Los Valkyrie están diseñados para ser resistentes. Respondió. El dolor es instructivo, no debilitante. ¿Te refieres a la eugenesia? Me refiero a supervivencia, respondió ella. La coalición enfrenta amenazas que no puedes imaginar en qué costo tu libertad de elegir en quién te conviertes. Riar se quedó en silencio observándolo. Terminar. Nadie hacía esas preguntas en la coalición hasta que yo comencé a hacerlas. Drake sostuvo su mirada. ¿Y qué respuestas encontraste? Ninguna, solo más preguntas. Ella lo estudió con abierta curiosidad. Ahora, ¿por qué te convertiste en un soldado?, preguntó. Opción, dijo simplemente. Mis padres tenían otros planes. Elegí el ejército porque fue mi decisión. ¿Y te ha satisfecho? Drake sonrió con picardía. Me trajo aquí, ¿no? A un planeta hostil perseguido por guerreros y monstruos hasta este momento, aclaró hablando con alguien que yo habría considerado un enemigo hace días. La expresión de Realar se volvió pensativa. Son inusuales, Drake, así que me dijeron que comenzó a reempacar el botiquín. Debería descansar. Yo haré la primera guardia. Necesito menos descanso que tú. Tú también. Perdió sangre y luchó contra un guerrero de élite en combate cuerpo a cuerpo, señaló Drake. Descansa, Real, eso es una orden. Ella levantó una ceja. Cresta, presumes de darme órdenes. Supongo que me preocupa si mi aliado está listo para el combate mañana. Drake. Tono se suavizó. Por favor. Algo en su voz debió haberle llegado porque asintió lentamente. Muy bien, despiértame en 4 horas. Realar se sentó contra la pared con su postura aún alerta, incluso en reposo. Drake se colocó cerca de la puerta con el rifle sobre su regazo, sus sentidos alerta ante cualquier sonido que pudiera indicar peligro. A medida que pasaban las horas, su mirada se sentía repetidamente atraída por ella. En el sueño, el feroz guerrero se suavizó. Las líneas duras de su rostro se relajaron ligeramente, dándole una apariencia casi vulnerable. Era difícil reconciliarse. Esto es real con el asesino mortal que había luchado con tanta gracia letal en la cima de la cresta 3 horas después de su guardia. Los ojos de ella se abrieron y lo encontraron mirándola. Me estás mirando, observó sin acosar.
Drake no lo negó. Solo me aseguro de que sigas respirando. Te dije que los Valkyrie son resistentes. Se sentó completamente alerta a pesar del breve. Descansa. Tu preocupación es innecesaria. Probablemente estuvo de acuerdo. Pero es. Allí de todos modos ella inclinó su cabeza estudiándolo con esa intensa mirada dorada. ¿Por qué me miras así? Humano, la pregunta tomó a Drake por sorpresa, como que con calidez dijo. Los demás miran a mi especie con miedo o con odio. Tú te ves diferente porque. Eres hermosa. La palabra quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Riar se abrieron con genuina sorpresa. Hermosa. Ella se rió con incredulidad. Eres el primero en decir. Que Drake sostuvo su mirada. Entonces todos los demás estaban ciegos. Realar miró hacia otro lado. Entre. La belleza de Valkyrie se mide en cicatrices y victorias, no en apariencia. Diferentes culturas, diferentes estándares. Drake se encogió de hombros. ¿De dónde vengo? La fuerza también puede ser hermosa, así como también el coraje. Ella lo miró con renovada curiosidad. Tu gente es extraña, Drake Toan, pero en sus ojos dorados por él. Por primera vez hubo dudas, no sobre su supervivencia, sino sobre ella misma y lo que podría ser más allá del alcance del guerrero. Código. La mañana trajo un propósito renovado. El punto de extracción estaba cerca. Aún abandonado. Percha con una lanzadera en funcionamiento. Su plan era simple, alcanzarla y escapar antes de que Bakar regresara con refuerzos. Partimos con las primeras luces del día cruzando el cráter destrozado. El paisaje estaba extrañamente silencioso. Incluso los depredadores evitaban esto. Lugar de destrucción. ¿Tu gente hizo esto? Drake preguntó inspeccionando él. Devastación. Rialara sintió con gravedad. Bombardeo orbital. Procedimiento estándar para humanos. Puestos de avanzada que resisten el asalto terrestre inicial. Aquí había civiles, científicos en su mayoría. No combatientes. Ella no respondió de inmediato. Su expresión se cerró. Finalmente dijo: la coalición no. Reconocer tales distinciones en la guerra. Todos los que están con el enemigo son enemigos. ¿Ellos mismos crees eso? Sus pasos vacilaron un poco. Lo hice una vez. Ellos. Continuó en silencio. El borde del cráter dio paso a una jungla más árida. Viajes más fáciles. Pero menos cobertura. Al mediodía avistaron el hangar, una estructura enorme parcialmente recuperada por la vegetación. Su puerta principal permanece abierta. Parece intacta. Drake. Observaron desde su posición en la línea del árbol. No hay daños evidentes en la estructura. Realar frunció el ceño. Demasiado fácil. Bakar habría asegurado esta ubicación primero. Tal vez no ha tenido tiempo. Drake escaneó el área a través de la mira de su rifle. Tal vez no lo sepa. Él lo sabe. Su voz era segura. Él siempre. ¿Sabe? Se acercaron con cautela usando la vegetación dispersa para cubrirse cuando era posible. El hangar parecía más grande a medida que se acercaron a su entrada. Una oscura M que prometía salvación o muerte. A 50 metros de la entrada. Ralar de repente se congeló levantando una mano para pedir silencio. Drake se detuvo al instante, todos los sentidos alerta. Movimiento, susurró, dentro. Objetivos múltiples. Drake ajustó la configuración de su rifle deseando la centésima tiempo que su celda de energía no estaba tan agotada. ¿Cuántos? Al menos 6 heavy. Armas intercambiaron miradas sombrías. Incluso en sus mejores momentos esas no eran probabilidades prometedoras en su condición actual. Heridos. Agotado por la munición, estaba a punto de suicidarse. Necesitamos una distracción, dijo Drake. Algo para dispérsalos. Danos una oportunidad de luchar. La mirada de Riolar recorrió el perímetro y se detuvo en un depósito de combustible adyacente a la hangar, dijo ella señalando. Si pudiéramos encenderlo. Drake asintió comprendiendo inmediatamente que se encendería. Algunos de ellos dividen sus fuerzas. Yo estableceré las cargas. Riar decidió. Posiciónate para cubrir mi retirada y aprovecha la confusión. No, la objeción de Drake fue firme. Es demasiado. Expuesta pondré los cargos. Ella se giró hacia él, irritación brillando en su rostro dorado. Ojo, soy más rápido, más ágil y el único que sabe volar la lanzadera. Drake respondió, si algo sale mal, debes poder completar la misión. Realar abrió la boca para discutir.
Luego la cerró. La lógica era lógica incluso cuando a ella no le gustaba muy bien, pero a la primera señal de problemas te retiras. Entendido. Drake logró esbozar una sonrisa torcida. Sí, señora. Él se movió manteniéndose agachado